Bueno, vamos a comenzar por donde hay que comenzar, que es por los agradecimientos a esta generosa invitación que los muchos, cada vez más organizadores de la Semana del Cerebro en Bariloche me han hecho a través de mi colega y amigo cordobés, el doctor Pablo Gleiser. Lo agradezco no solo en términos personales, porque me agrada enormemente participar en una tarea de divulgación de estas características que tiene este impacto en la comunidad, y en el que los académicos de todas las disciplinas estamos tan en falta y tenemos tanto que aprender a hacer, desde conquistar un idioma que sea más amigable para un público lego y al mismo tiempo cuánto debemos saber para poder comunicar en términos sencillos conocimientos relativamente técnicos o sofisticados. Así que siempre uno aprende mucho en el esfuerzo de explicar de manera sencilla un problema que a veces lleva mucho tiempo de estudio y de trabajo. Pero yo lo quiero agradecer sobre todo en términos, digamos, en nombre de la filosofía, es decir, como filósofa. Lo de mujer me gusta también, pero lo dejemos porque no creo que me hayan invitado por ser mujer. Pero sí, por ser filósofa, quiero hacer una reflexión porque casi sirve de introducción un poco a mi charla. Ustedes habrán escuchado hablar de las ciencias cognitivas en plural y de la emergencia de un paradigma interdisciplinario que fue consolidándose en la segunda mitad del siglo XX, que se denominó incluso la revolución cognitiva, y estaba referido al hecho de que más de una ciencia, más de una disciplina eran percibidas como necesarias para explicar la inteligencia o la cognición definida en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, bajo ciertos modelos que ya han sido, como también vamos a ver, bastante criticados. Después habrán escuchado hablar de las neurociencias cognitivas en plural, y luego ya de las neurociencias sin adjetivo. Y lo que se intenta referir no es solo disciplinas estrictamente, entiendo yo, que estudian fenómenos neurales o neurológicos o bases neurales de diversos fenómenos cognitivos a un nivel físico, químico, biológico, fisiológico, etcétera, genético, molecular y demás, sino también al aporte de otras disciplinas que identifican fenómenos de un nivel de abstracción más alto, digamos fenómenos que están colocados en un grado de complejidad mayor, que reúnen otros elementos para poder ser identificados, como diríamos los procesos cognitivos y finalmente los comportamientos. Entonces la psicología cognitiva, la lingüística cognitiva, la antropología cognitiva, la antropología cultural y tantas otras disciplinas se sienten parte, en gran parte, miembros de este marco interdisciplinar que todos celebramos. Los filósofos también. Es cierto que no todos los filósofos, en el sentido de bueno, es obvio que se trata de los campos de conocimiento vinculados con el estudio de la mente. Entonces, más claramente, las disciplinas filosóficas que pueden estar interesadas en participar de este gran colectivo multidisciplinar son sobre todo la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje, la lógica, etcétera, y no otras áreas. Sin embargo, voy a aprovechar otra vez para hacer una reflexión de carácter general. No todos los filósofos creen que el conocimiento filosófico, que las estrategias, los métodos, los conceptos y los objetivos de la filosofía tengan que ser cooperativos o colaborativos con las ciencias. Hay una vasta tradición de concepción de la filosofía según la cual la filosofía y las ciencias no tienen nada que ver, son modos de reflexión profundamente independientes y paralelos. No me cuento entre ellos, así que estoy doblemente cómoda de integrar el campo de los que creemos que la filosofía y las ciencias tienen que cooperar, que en parte pueden hasta compartir sus métodos, que la diferencia suele estar en el nivel de abstracción en el que se sitúa la reflexión teórica, y que hay incontables aportes que los filósofos que practican esta manera, así llamada naturalizada de filosofar, así se la llama. Esta es una modalidad de concepción de la filosofía que propuso el gran filósofo norteamericano Quine en los años 50 y la llamó epistemología naturalizada. Pero no se refería a la epistemología, que es solo una disciplina de la filosofía, sino a la filosofía en todas sus disciplinas. Naturalizar o practicar de manera naturalista la filosofía es practicarla de manera cooperativa con la ciencia. Así que por todo eso, contenta de que una filósofa sea convocada por los neurocientíficos a la Semana del Cerebro. Yo les propongo hoy
un tema sobre el que habría tantísimo para decir y obviamente uno ha tenido que ser muy selectivo. La selección no me costó mucho porque son las disciplinas que un poco conozco más, pero son muchas más las que podría haber convocado para este intento mío de relatar o reconstruir la relativamente breve y muy intensa historia de la discusión de un problema que si yo les dijera la denominación corriente actual en la literatura especializada, ustedes dirían que desconocen por completo de qué se trata, no sentirían que tienen algo que decir al respecto, pero que si yo les dijera en un lenguaje muy sencillo y con ninguna denominación teórica, que es en realidad la que usaron quienes primero formularon el problema, que fueron filósofos que no practicaban una modalidad naturalizada de la filosofía, pero que lo aislaron por primera vez, creo yo, allá por el siglo XVII, sí sabrían, sí entenderían de que se trata de un tema con el que ustedes conviven a diario del mismo modo en que ustedes conviven con su propia piel. Y más allá, no podrían imaginar el desprenderse de esa capacidad y continuar siendo la clase de entidad que son ustedes, la clase de entidad que somos las personas. Me refiero a lo que se puede llamar, sin ninguna teorización todavía, la psicología vulgar, corriente, popular o de sentido común. Entonces, esta es la pregunta más sencilla sobre la que versa esta charla y que podría tener un subtítulo más técnico que ya preanuncia cuál es el itinerario de este problema general, que es verdad, nosotros no nos los planteamos a diario simplemente conocemos lo que otros piensan o intentamos conocer lo que otros piensan. En ese sentido no se presenta como un problema o como un desafío escéptico, pero es legítimo preguntarse cómo esta capacidad que cotidianamente ejercemos, las personas con las personas, es posible. Y esto es lo que los filósofos hicieron y se lo formularon de esta primera forma. Lo denominaron simplemente el problema de las otras mentes. Y yo lo que voy a hacer, como dije recién, es un relato, según mi propia interpretación en parte, en otros aspectos es simplemente un relato bastante aceptado ya, de este problema en 5 capítulos. Y para eso voy a convocar a la filosofía primero, no solo en el sentido temporal de la palabra, que fue la que primero se formuló el problema de las otras mentes, sino también a la etología cognitiva y a la psicología cognitiva del desarrollo infantil. En tanto, ambas disciplinas en distintos momentos se preocuparon de este tema que los filósofos primero denominaron el problema de las otras mentes. La mayoría de nosotros nos preocupamos por saber lo que otros piensan y también nos preocupamos por entender a los demás. Esto es un asunto cotidiano, es un asunto inevitable, es un asunto de una enorme significación para todos nosotros. No se nos ocurre, o en circunstancias relativamente exóticas o hasta siniestras o en broma, el dudar de si somos personas u objetos, o si somos máquinas que simulamos ser personas y cosas por el estilo. Es decir, esto forma parte de lo que podemos llamar una psicología ingenua en el sentido estricto de la palabra, es decir, una psicología que no es el fruto de una reflexión teórica o que haya incorporado aprendizajes científicos o filosóficos particulares. Bueno, cualquiera de los cuadraditos donde Susanita habla con Mafalda, especialmente cuando Susanita habla, y me refiero aquí, apelo a la gente de cierta edad, porque quizás hay otras Susanitas acá que son muy chicas y no reconocen a los personajes de Quino, refleja en parte eso, digamos, el enorme peso que tiene lo que decimos de los demás, en algunos casos, en el caso de Susanita, abusivo, lo que sabemos acerca de los demás y los demás saben sobre nosotros. Este cuadrito es maravilloso. Mafalda viene con un soliloquio, ven los globitos y dice, ¡zas! Allá viene Susanita. Y Susanita viene diciéndose a sí misma en silencio, sonamos, allá está Mafalda. Entonces Mafalda dice, seguro viene a darme la lata con lo de siempre. Otra vez, para sí misma. Y Susanita dice, ya me la veo salir con lo de costumbre. Es decir, van haciendo predicciones acerca de lo que esperan que el otro hará, de tanto que se conocen y tanto que, a pesar de ello, difieren. Hay muchos cuadraditos también donde Mafalda y Susanita se dicen por qué diablos somos amigas si en realidad no nos soportamos. Entonces, luego dicen al unísono, al mismo tiempo, en un mismo globito,
componen una oración en la que aportan 50 y 50% del contenido final de esta ilegible emisión lingüística. Ya sé, cuando el mundo te cases, está lleno de tendrás, muchos líos hijitos, ¿no? Bueno, hay mucha teoría de la mente, hay mucho chiste sobre la teoría de la mente que me pareció interesante. Y por supuesto, la preocupación que tenemos respecto de lo que los demás dicen sobre nosotros. Sin hacer ciencia, se dicen cosas de nosotros que nos importan mucho. Y tantas cosas más que integran lo que llamamos una psicología ingenua o lo que se puede llamar algo más técnicamente una fenomenología. Es decir, una manera como nos parece que somos en tanto criaturas mentales. Esto es, dado que en condiciones normales creemos, es decir, no dudamos, repito, en condiciones normales, porque a veces sí, que hay otras personas o que hay otras mentes detrás de esas personas, además de nosotros como personas o de nuestras propias mentes. Esa distinción entre personas y mentes de las personas la hago para introducir un poco la disociación cartesiana, la disociación que Descartes introduce sobre la mente por un lado y el cuerpo por el otro. La psicología ingenua entonces parece, concedámoslo provisoriamente, un punto de partida para cualquier reflexión acerca de en qué consiste y para qué queremos conocer a otros. Punto de partida entre comillas, porque no estoy asumiendo que es un punto sólido de partida, no estoy asumiendo que es un punto verdadero de partida, estoy diciendo que parece inesquivable identificar bien cuál es nuestro conocimiento popular, entre comillas conocimiento, popular en el sentido de todos, compartido por todos, acerca de la vida mental de los demás, o que aplicamos para entender a los demás. Pero bueno, es legítimo preguntarse, eso dijeron los filósofos, ¿cómo estamos justificados en tener esa creencia? ¿Cómo estamos justificados en no dudar de que hay otras mentes? Esa es una pregunta medio abismal, medio dramática, típicamente filosófica, que normalmente no nos hacemos, pero podríamos hacer una pregunta más modesta y más concreta, y que tiene aplicación en algunos casos. ¿Cómo? Es decir, ¿de qué maneras? ¿Con qué recursos? ¿Sobre qué bases? ¿Y cuánto, es decir, en qué grado, logramos entender a otros? El problema filosófico de las otras mentes, a diferencia de tantísimos problemas filosóficos, no nació con Platón. Casi todo lo pensó Platón, yo creo eso. Hay un libro por ahí que dice que todo lo que se ha dicho después es algo así como notas al pie de página de los textos de Platón, y la verdad no dejo de comprobarlo. Pero bueno, no creo que esté el problema filosófico de las otras mentes. En realidad tampoco creo que el famoso problema filosófico de las otras mentes, que podemos atribuir a Descartes, el haber formulado aproximadamente por primera vez, en realidad no fue un problema que a Descartes le preocupara especialmente, sino que fue un problema que surge en el contexto de su preocupación por encontrar los fundamentos del conocimiento objetivo, el conocimiento científico objetivo del mundo no mental. En ese esfuerzo, Descartes, ustedes algo saben, seguramente han escuchado, que él decide poner en dudas todas aquellas creencias en las que cotidiana e incluso científicamente confiamos, para llegar a algunos puntos firmes. A esto se le llama fundacionalismo en filosofía o en teoría del conocimiento, es decir, a buscar algunos puntos firmes que sean el pie, el basamento sólido, indubitable del resto del edificio del conocimiento. Y esa certeza Descartes creyó encontrarla en el propio yo, en la propia mente, en la naturaleza pensante de cada uno de nosotros, individualmente considerado e inspeccionando esa capacidad mental por fuera de cualquier convicción acerca de lo que está fuera de la mente. Resulta que en ese ejercicio también quedaron fuera las otras mentes. Entonces el problema emerge lateralmente, no es tratado y es resuelto de manera, diría yo, ligera, aproximadamente del modo en que lo abordó y lo resolvió el siguiente gran filósofo que vamos a ver. Pero no quiero dejar pasar esta cita, el subrayado es mío, donde Descartes dice algo tan exótico o tan siniestro como: digo que veo hombres, fíjense, es aquí que desde la ventana, es decir, hay una distancia, una actitud observacional, veo pasar unos hombres por la calle y digo que veo hombres, y sin embargo lo que en realidad veo, es decir, digo que veo hombres, pero lo que en realidad veo son sombreros y capas que muy bien podrían ocultar meros autómatas movidos por resortes.
pensamiento siniestro, que en realidad es el ejercicio de una duda metódica, escéptica, para poner justamente en duda la información que nos proporcionan los sentidos y resolverla mediante el ejercicio de una facultad de razonamiento, facultad de juzgar del espíritu, que me permite luego aceptar lo que creía ver con los ojos. Es decir, concluyo que no hay mejor explicación que asumir que ellos tienen mentes, aunque de hecho todo lo que veo son capas y sombreros, y podría haber dentro de ellos meros mecanismos automáticos. Ustedes saben que él creía que el organismo biológico y en general los cuerpos eran máquinas, ¿no? Las entidades físicas en general, incluidos los cuerpos, eran máquinas. Esto es un problema característicamente epistemológico. El problema de Descartes no es que es la mente, aunque lo trata, pero cuando trata el problema de las otras mentes, lo trata como un problema acerca de cómo sabemos que hay otras mentes. O sea, eso es un problema epistemológico, un problema relativo al conocimiento de algo y no relativo a la naturaleza de algo. ¿Cómo puedo saber? ¿Y cómo puedo saber que otros piensan inclusive, que hay mentes? Bueno, Descartes contestó con eso que nosotros, los intérpretes, con cierta impunidad, con el punto de ventaja que nos da todo lo que pasó después de Descartes, ventaja que Descartes no tenía, le llamamos en general cartesianismo. Dejó una huella profunda en la filosofía de la mente y básicamente es un conjunto de tesis y un conjunto de presupuestos implícitos. El conjunto de tesis son más o menos estas. Tenemos acceso cada uno de nosotros de manera asimétrica a nuestras propias mentes y no a las mentes ajenas. Esa asimetría nos otorga un privilegio epistémico sobre el conocimiento de lo que ocurre en el interior de nuestras mentes. Ese conocimiento es directo, no está intermediado y por tanto es transparente y en ese sentido es infalible, es incorregible, y tiene todos los privilegios epistémicos que él estaba buscando para apoyar en esas certezas el conocimiento objetivo. A eso le llamamos el marco conceptual que origina el problema escéptico, porque claramente solo se aísla aquí a la mente en primera persona, a lo que podemos llamar los pensamientos yo. Todos los pensamientos que comienzan con yo siento y son acompañados por un verbo psicológico, yo siento, yo creo, yo espero, yo temo, etc. Las premisas implícitas no hay que ir a buscarlas mucho, algunas están levemente esbozadas, otras directamente no están ni enunciadas en Descartes, fueron comunes a toda la filosofía moderna y prácticamente, con la excepción del naturalista Hume, un filósofo del siglo XVIII, creídas por todos. Me refiero en particular al antropocentrismo. Hume creía que los animales tenían formas de pensamiento, pero ninguno de los demás filósofos creía que era legítimo atribuir capacidades mentales a otras criaturas que no fueran seres humanos, a otras criaturas que no fueran adultas, lo que está asociado en la mayor parte de los filósofos, en el caso de Descartes claramente, a la competencia lingüística. Si alguien no habla, no se puede decir que comprende, que razona, que se representa, etc. El individualismo, no en el sentido moral de la palabra, sino en el sentido de que la mente es una entidad de carácter individual. Cada quien tiene su mente, la mente empieza y termina con el individuo. Esto parece una verdad de perogrullo, parece difícil pensar lo contrario, pero ya vamos a ver si llego al final cómo hay una concepción claramente antiindividualista actualmente en desarrollo. Y finalmente el intelectualismo, que es algo que a los filósofos nunca les cuesta, defender modelos intelectualistas acerca de casi todo, es decir, sobrevalorar, esto es lo que quiere decir aquí intelectualismo, el razonamiento, la capacidad conceptual, la capacidad representacional, la capacidad meta-representacional, que es la capacidad de pensar acerca de otras representaciones, todo lo cual está asociado a la competencia lingüística también y a la conciencia autorreflexiva. Bueno, este es el modelo cartesiano y cuando hablamos de cartesianismo, poco más, poco menos, decimos eso. El filósofo que en realidad aisló el problema y lo abordó de manera directa y ofreció una solución, pero el problema siguió siendo un problema epistemológico, es el gran filósofo empirista inglés John Stuart Mill, que se preguntó algo bastante similar a la pregunta cartesiana, por medio de qué evidencia, o sea, con qué fundamento, con qué datos, soy llevado a creer que existen otras criaturas que sienten, que las figuras que caminan y hablan, que veo y escucho, es prácticamente lo mismo que Descartes, tienen sensaciones y pensamientos, en otras palabras, poseen mentes. Concluyo,
enfatizo, yo subrayo para que vean que hay un razonamiento, no es evidente el hecho, hay que juntar evidencia y llegar a la conclusión que otros seres humanos tienen sentimientos como yo, ¿por qué? Y hay dos razones. Tienen cuerpos como yo, es decir, hacen cosas porque tienen un cuerpo como yo, y yo sé, en mi propio caso, que ellos son la condición antecedente de los sentimientos. Perdón, tienen cuerpos y que son la condición antecedente de los sentimientos. Nadie que no tenga un cuerpo puede sentir algo. Pero yo sé, esta es la segunda tesis, que ellos exhiben actos y signos externos, hacen cosas, se comportan de cierto modo, que en mi propio caso, es decir, cuando yo hago eso, sé por experiencia directa que están causados por esos sentimientos. Está claro que no es evidente para John Stuart Mill que otros tienen mentes, que hay que producir un tipo de razonamiento. Conozco la existencia de otros seres por medio de una generalización a partir de un único caso. Enfatizo el punto porque es la fragilidad de la inferencia, así llamada inferencia por analogía, que es la solución clásica del problema epistemológico que nos ofrece John Stuart Mill. Pero hay otro problema que ninguno de los filósofos modernos formuló, pero que sus propias concepciones acerca del significado tenían larvadas dentro. Yo he puesto ahí, se me ocurrió ahora cuando corregía el PowerPoint, decir Locke, me encanta hacer pelear a los filósofos, y los filósofos nos encanta pelear con las ideas, Locke versus Wittgenstein. Efectivamente, Wittgenstein identifica un problema conceptual, entre otros filósofos, a mediados del siglo XX, en la significación del lenguaje psicológico. Él, ustedes saben, es un filósofo que estudia el problema del significado lingüístico y es poderosamente crítica su concepción acerca de distintos modelos que los filósofos han propuesto para explicar el significado de cualquier porción del lenguaje humano, pero en particular está obsesionado, está especialmente interesado con la significación del lenguaje psicológico porque cree que hay un error de raíz muy intuitivo que consiste en creer que a diferencia de las palabras como mesa o silla, las palabras como dolor o rojo tienen una significación intrínsecamente privada. El problema conceptual, si no es resuelto, nos inhibe de atribuir explícitamente significado al lenguaje psicológico de otros. Cada quien tiene, en definitiva, un lenguaje psicológico privado. Los argumentos, como dije, el único argumento positivo para estos bretes, un brete epistemológico y un brete conceptual, es el argumento basado en la analogía que yo le atribuyo aquí un poco a Descartes, pero que sobre todo elaboró Mill. Y los demás son los argumentos negativos contra Descartes y contra Mill. Argumento negativo llamo aquí a un argumento que no es una solución a un problema de un tipo u otro, sino una disolución del problema. Es un argumento que permite analizar el problema como un pseudo-problema, como un problema que está montado sobre alguna confusión, digamos. Entonces, lo que habría que hacer es tratarlo al problema como quien trata una enfermedad, entre comillas, ¿no? Una enfermedad mental, entre comillas. Contra Descartes, esto lo escribe Wittgenstein, ¿acaso no puedo imaginarme que los hombres a mi alrededor son autómatas? Él no cita a nadie nunca, tampoco a Descartes, yo lo hago que cite a Descartes, porque efectivamente el texto muestra que claramente está pensando en el razonamiento cartesiano. Trata de mantener esta idea, la idea de que los demás son autómatas. Trata de suspender tu convicción de que crees que los otros son criaturas con vida mental. Y para forzar un poco el razonamiento, imagina que esos niños son meros autómatas, toda su vitalidad es automática. Y la conclusión de Wittgenstein, disolutoria, porque nunca propone una teoría para resolver una pregunta que es más bien para provocar la reflexión que para encararla y buscar una solución, es que o bien esas palabras no dicen nada, es decir, hay ahí una pseudo pregunta, hay ahí una duda que no es real, que no engrana con nada, que no se lleva bien con mi certeza efectiva de que este no es el caso, de que no trato a los niños nunca, excepto en broma, excepto por un ejercicio típicamente filosófico, carente de consecuencias prácticas, como autómatas. O bien hay algo siniestro. Si yo realmente creo que vos sos un autómata, hay algo siniestro en el vínculo entre nosotras.
Entonces no hay una tercera posibilidad cartesiana, no hay una duda cartesiana, simplemente no tratamos así a las personas y es una clase de solución disolutoria. Y la segunda contra 1000. Fíjense, si yo digo de mí que solo sé por mi propio caso lo que significa la palabra dolor, ¿no tengo que decir también eso de los demás? ¿Y cómo puedo ser tan irresponsable de generalizar así? Con eso también se está de alguna manera ironizando acerca del poder efectivo, del carácter positivo que tiene el argumento analógico de John Stuart Mill. Así no resolvemos nuestros problemas en los casos puntuales en que tenemos problemas acerca de qué pensar realmente. En general no tenemos problemas tan dramáticos, no necesitamos generalizar a partir del propio caso. Bueno, las soluciones de Wittgenstein se parecen a no soluciones. Yo sé que los defraudo, dice Wittgenstein una y otra vez, porque todo lo que quiero hacer es restablecer lo que usted ya sabe. Respecto al problema conceptual, él también cree que hay un problema conceptual falso, es decir, un pseudo problema, que no es verdad que el lenguaje en general, y en particular el lenguaje psicológico, refiera a entidades privadas que solo yo mismo puedo entender. Este es el famoso argumento, quizá lo escucharon, en contra de la posibilidad de un lenguaje privado que desarrolla Wittgenstein en su obra Madura y que consiste otra vez en el esfuerzo de mostrar que las palabras del lenguaje psicológico significan en conexión directa con la conducta, porque es además así como la aprenden los niños. La apelación al aprendizaje del lenguaje es constante en Wittgenstein y es interesante para nuestro tema. Ese es el fin del problema filosófico. El problema filosófico quedó disuelto por otros filósofos a mediados del siglo XX, no solo Wittgenstein, sino otros, y esta es mi lectura, por supuesto, de que un problema así planteado como un problema puramente epistémico no genera dudas efectivas ni aporta respuestas positivas a problemas que así planteados no ocurren en la práctica cotidiana de la atribución psicológica cotidiana. Pero hay un siguiente paso en el que los filósofos tuvieron una importancia enorme, fueron de hecho quienes lo formularon y lo colocaron en el centro de la escena teórica en la filosofía de la mente aproximadamente a mediados del siglo pasado. Entre los años 50, pero sobre todo 60, mucho más en los 70 e intensamente en las décadas de los 80, después se apagó, los filósofos se propusieron identificar este fenómeno, este departamento del sentido común en general, que es el sentido común psicológico, y creyeron ver allí algo muy interesante, un fenómeno muy interesante, pero tampoco otra vez por sí mismo, sino preocupados por un problema epistemológico distinto que el problema de Descartes, que es el problema de cómo el sentido común psicológico se relaciona, epistemológicamente hablando, es decir, como teoría, si es que es una teoría, con las teorías científicas rigurosas acerca de la mente. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la psicología de sentido común frente al desarrollo de las ciencias de la mente? No es casual que el problema haya emergido después que la psicología nació como ciencia y que muchas teorías acerca de la teoría de la mente, lo que después se llamó teoría de la mente, que es la psicología de sentido común, empezaban a ser elaboradas. Entonces, en vez de cómo cada mente individual conoce otras mentes, ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el conocimiento común de nuestras mentes y el conocimiento científico de otras mentes? Es una pregunta epistemológica que le interesa a los filósofos de la psicología o epistemólogos de la psicología, no a las personas que practicamos esta forma de psicología. Igual es un tema muy interesante y ha generado una gran disputa teórica. Esa disputa teórica ha dividido a los filósofos en los que creen que la psicología nuestra, ordinaria, que también aprovecho para decir, tiene muchas otras denominaciones, cada una de las cuales enfatiza uno u otro aspecto con el que los filósofos han creído que hay que vincular a esta práctica cotidiana. Psicología de sentido común, ordinaria, popular, de legos, ingenua, intuitiva, intencional, psicología creencia-deseo, también se la llama por ahí. Bueno, cada denominación apunta a algún rasgo, no tengo tiempo de destacar ese aspecto. El caso es que si creemos que tiene una matriz teórica, entonces tiene mucho más sentido preguntarnos si esa teoría es adecuada, es verdadera, es completa, es defectuosa parcialmente, y qué debemos hacer con ella. Si tomar el núcleo de sus verdades y purificar sus conceptos, mejorar los métodos de prueba y
transferir esas verdades más o menos toscas a un cuerpo de teoría científico-psicológica riguroso. Pero si no creemos que es una teoría, esa tarea no tiene ningún sentido, y efectivamente los filósofos, algunos creyeron que no es una teoría. Pero vamos brevemente a las ideas de qué es una teoría. Los grandes filósofos de la mente de mediados del siglo pasado, la inmensa mayoría, intelectualistas herederos de Descartes, creyeron que era una teoría. Que de algún modo ese marco conceptual de sentido común, como dice Churchland, que es uno de los campeones de la idea, tiene los rasgos estructurales y lógicos que tienen las teorías científicas. Esos marcos conceptuales menores que llamamos teorías, dice él. O sea, es lo mismo, son teorías. Por supuesto, de ahí no se sigue una única conclusión, pero la caracterización del fenómeno tiene consecuencias respecto de qué vamos a hacer con ella. Fodor tiene una visión también teórica de la psicología de sentido común. Jerry Fodor es un gran filósofo de la mente y del lenguaje, todavía vivo, que ha producido bastante ruido en la filosofía de la mente en la era cognitivista y ha quedado bastante solo actualmente defendiendo sus teorías representacionales de la mente, modelos computacionales, etc. Pero él creía que hay un núcleo de verdad en las generalizaciones populares psicológicas y que la ciencia psicológica cognitiva va a recuperar esas generalizaciones y refinarlas adecuadamente. Hay otro gran filósofo que lo traigo a colación porque quizás lo han escuchado, tiene teorías de la atribución psicológica muy sofisticadas e interesantes y otra vez cree que es una teoría y además cree que es una teoría implícita. Por cierto, los epistemólogos han discutido mucho acerca de qué es una teoría, qué clase de entidad es una teoría, cómo se construye, cómo cambia, cuáles son sus materiales, etc. Y hay mucha discusión al respecto, no hay una única concepción de teoría y esta discusión quedó un poco prendida de ciertas concepciones de teoría que hoy ya no se aceptan. Si es entonces aproximadamente correcta, hay una línea de continuidad entre el sentido común y la ciencia. Si es parcialmente falsa y planteada en un formato conceptual incorrecto, hay que reducir lo que se pueda reducir al lenguaje de la teoría fundamental. Y si directamente falsa, que es lo que cree Churchland, hay que eliminar esa teoría. Eliminarla no significa solamente no tomarla en serio, no creer que sus verdades son ciertas, que cuando yo digo que te duele la muela es correcto lo que digo respecto de tu estado de dolor, sino que hay que en algún punto de la evolución del conocimiento humano dejar de hablar así, lo cual es bastante delirante para la inmensa mayoría de los filósofos, piensen lo que piensen, casi nadie sostiene la tesis tan extrema de Churchland de que las neurociencias reemplazarán nuestra manera de tratarnos Susanitas y Mafaldas, digamos. Perdón, cuando hablé de Susanita y Mafalda no quería sugerir que así se tratan solo los niños, Esa es una sugerencia que me desviaría porque en realidad podía haber citado, no sé, Sueño de la noche de verano de Shakespeare y hubiera servido para ejemplificar relatos y soliloquios psicológicos también folk, ¿no? Si uno cree que es una práctica, y hay muchas caracterizaciones respecto de qué sería aquí una práctica, un conocimiento procedimental, un saber cómo, una habilidad, un conjunto de destrezas, un cálculo predictivo, estoy recordando lo que dicen los filósofos, entonces no hay nada que reducir ni explicar. Bogdan es un filósofo, en mi opinión, muy interesante, que sentó las bases de esta idea de que hay que buscar en la teoría de la evolución la clave de nuestra capacidad para desarrollar prematuramente y de manera universal, casi sin aprender de forma explícita, ese talento para mentalizar, ¿no? Minding Minds, es un título de un libro de él, ¿no? Mentalizando mentes. Bueno, la psicología de sentido común, que es una práctica, tiene muchas diferencias con la psicología científica, algunas son definitivas y obviamente insalvables. La psicología ordinaria no está preparada para explicar los déficits, las anomalías, tiene muchas lagunas, hay fenómenos que no sabe explicar, que no tiene herramientas para hacerlo. Apela a los contextos particulares en los que las situaciones en las que hace falta una atribución psicológica se presentan, por lo tanto no contienen solo leyes, sino una casuística muy singular. Es relativamente impermeable a los cambios científicos, es decir, es difícil identificar cuál es el cuerpo de creencias que conforma la psicología ordinaria, pero si pudiéramos identificar al menos algunas, dicen muchos, veríamos cuán supraculturales o universales son muchas de ellas, ¿no?
Por ejemplo, la distinción entre personas y no personas, entre estados mentales que tienen las personas y otro tipo de propiedades que afectan a su comportamiento que tienen las entidades no mentales, etc. Capítulo 3. El tema de la psicología de sentido común con la psicología científica quedó ahí formulado y estuvo asociado a ciertos modelos acerca de la mente. Modelos que vamos a ponerle rápidamente unos rótulos y después ustedes me preguntan porque no, llevaría tiempo desarrollar ahora. Un modelo representacional de la mente como un sistema que procesa información, que recibe de afuera y que eso genera causalmente comportamientos una vez que esos estados internos se combinan con otros, ¿no? Un modelo individualista y un modelo intelectualista de la mente. Cuando digo intelectualista aquí estoy pensando en modelos como el de Fodor, que cree que los estados mentales son idénticos a lo que en la jerga técnica los filósofos llamamos actitudes proposicionales. Por eso se le llama a este tipo de concepción de la mente proposicionalismo, en el sentido de que adentro tuyo hay proposiciones. Según Fodor, muy locamente, están ahí como entidades físicas además. Hay símbolos en un lenguaje mental interno que se combinan entre sí dando lugar a proposiciones mentales que luego pueden expresarse lingüísticamente en sus correspondientes expresiones que explicitan públicamente el contenido mental. Yo creo que hace calor es el contenido de mi creencia, está dentro de mi cabeza y cuando digo hace calor, expreso esa proposición. Ningún otro fenómeno mental existe para Fodor, así que decir que es un proposicionalista es decir que él cree que la cabeza nuestra está poblada de cosas como creencias, cosas como deseos y poco más o menos que nada más. Lo cual es un problema. Se llama etología cognitiva la disciplina que estudia los fenómenos o procesos cognitivos en los animales. Es un nombre raro, en mi opinión, porque etología ha quedado básicamente en sus significados básicos, ese estudio del comportamiento animal. Uno le pone el adjetivo de cognitivo y dice, sí, pero no es con un formato meramente conductista. La etología cognitiva se considera que nace aproximadamente a fines de los años 70. Se considera que el texto fundacional de la etología cognitiva fue escrito por Griffin, que escribió algo así como, ya lo vamos a ver, Prospectos para una etología cognitiva, y varios otros libros muy interesantes, proponiendo superar el modelo conductista, según el cual los comportamientos animales se pueden explicar en términos del formato estímulo-respuesta o interacciones comportamentales frente a exigencias del entorno. El texto que quiero traerles aquí, que es el que realmente reformuló de manera dramática el problema de la psicología ordinaria, es el texto de 12 etólogos, publicado en una influyentísima revista. Hay varias revistas después de esta, varias ediciones posteriores de esa misma revista, esa misma publicación, que es Behavioral and Brain Sciences, Ciencias del Cerebro y la Conducta. Y la pregunta del artículo es, ¿tienen los chimpancés una teoría de la mente? Esta es la primera vez que se utilizó la expresión teoría de la mente, y el significado que los primatólogos le dieron es este. Un individuo tiene una teoría de la mente si imputa estados mentales a sí mismo y a los otros. Fíjense que dice o a coespecíficos, con lo cual está ya aludiendo no solo a personas, sino a otras especies, miembros de la misma especie, o incluso de otras especies, de una especie a otra. Un sistema de inferencias, debí subrayar eso, pues un sistema, no un conjunto aislado, amontonado de inferencias particulares. Una inferencia es un razonamiento, por eso ese conjunto sistemático constituye una teoría, que es apropiadamente visto como una teoría porque los estados que se invocan para hacer las inferencias son inobservables, son entidades inobservables como la fuerza de gravedad, digamos, o como cualquier otra propiedad que tenga un fenómeno físico que queremos explicar apelando a entidades inobservables para explicar su comportamiento. El sistema puede ser usado para hacer predicciones acerca de las acciones de otros, para saber qué harán, asumiendo que tienen tales o cuales estados internos. ¿Qué pasó? El trabajo de Premack y Woodruff resultó de un enorme impacto por muchas razones. Fue un ejercicio de crítica
feroz al conductismo todavía reinante en la etología cognitiva. Diseñó líneas de investigación futuras que se cumplieron a los pocos años, a saber, invitó a los estudiosos a ver si tenían una teoría de la mente también los niños con desarrollo normal, los niños con déficit, a explorar más profundamente la teoría de la mente en los adultos humanos, a explorarlo en otras especies, y además diseñó un experimento que fue de algún modo el antecedente del gran experimento crítico que reinó en la discusión sobre teoría de la mente a partir de 1983, es decir, muy poquitos años después. En realidad los que discutieron el trabajo de Premack y Woodruff en esa revista fueron filósofos, etólogos, etc. Uno de esos filósofos fue Dennett, que lo voy a traer ahora a cuento, propuso mejorar el experimento que Premack y Woodruff hicieron ahí para probar si los chimpancés eran capaces de atribuir creencias a otro coespecífico y de alguna manera diseñaron el famoso test de la falsa creencia que los psicólogos rápidamente tomaron y lo llevaron al campo de la psicología cognitiva del desarrollo infantil. El trabajo de ellos termina así: el simio solo podría ser un mentalista en este sentido, ¿no? De atribuir creencias e intenciones. Ellos incluso llegan a una conclusión bastante moderada, no todo tipo de creencias, sino especialmente estados motivacionales, más que creencias o estados cognitivos, y digamos, son cautelosos en la conclusión acerca de qué son capaces de hacer los simios. Esa cautela probó ser correcta. Diseñan, como digo, líneas de estudio futuro. Bueno, no, estaba leyendo la cita. Solo podía ser mentalista a menos que estemos completamente equivocados con este trabajo. No es el simio suficientemente inteligente para ser conductista. Es una ironía. Es algo así como que hay que hacer un esfuerzo para reprimir esta psicología natural, esta manera natural de teorizar psicológicamente y desarrollar una explicación de formato estrictamente conductista. Es pedirle mucho al simio, es irónico. Sí. En esta época se desarrollaron muchos estudios a partir de este y de otros en distintas áreas de la cognición animal que fueron evaluando hasta qué grado y en qué medida era correcto atribuir a distintas especies animales, primero a los grandes simios, pero también a monos, luego a pájaros, a cuervos, etcétera, capacidades para entenderse en términos de algún grado de captación de intenciones o propósitos. Y allí empieza una interesantísima cooperación de filósofos con etólogos y de filósofos con psicólogos y de psicólogos con etólogos, que es un caso de virtuosa interdisciplina como pocas veces he visto a filósofos participando en ella. Por eso la traigo. Ese artículo de Dennett de 1983 resultó ser muy interesante porque aplica una teoría que él estaba elaborando, la de los sistemas intencionales, como una estrategia para interpretar el comportamiento comunicativo de los monos que Cheney y Seyfarth estaban estudiando en Kenia, que básicamente es un estudio acerca de qué significan los distintos gritos de alarma que estos monitos se dan cuando hay distinto tipo de predadores allí. Me hubiera gustado explicarles esto, pero no tengo tiempo, cómo Dennett ensaya las estrategias posibles de interpretación de esos gritos, de la emisión de esas vocalizaciones y de la respuesta que obtienen de los coespecíficos, que van desde una interpretación cero, intencional cero, es decir, reaccionan así y nada más, algo así como una lectura o descripción puramente conductista, hasta una de nivel 4 o 5 o 6, que sería puramente injustificada, romántica le llama él, va de la estrategia aguafiestas a la romántica, que no tiene tampoco justificación alguna. Algo así como atribuirle a los monitos cosas como Tom, que sería un mono que grita de determinada forma, quiere que Sam reconozca que Tom quiere que él crea que hay que hacer X. Esto parece un galimatías, pero lo hacemos cada 5 segundos todos nosotros. Tenemos órdenes de intencionalidad de ese nivel, de tercer nivel para arriba. Cada vez que nos comunicamos hace falta 3 niveles del tipo Tom quiere es el estado mental de Tom, que Sam crea, el estado mental de Sam, que Tom quiere, 3, que haga algo. Están involucrados 3 tipos de procesos, la interacción entre 3 tipos de intenciones, y para que haya comunicación, no solo lingüística, sino, ya vemos, con vocalizaciones simias, haría falta como mínimo ese nivel 3. Ese estudio es bien interesante. Bueno, hay por supuesto mucha discusión posterior y
el siglo XX terminó con un profundo escepticismo acerca de sí, alentado por Povinelli, que es uno de los más feroces críticos contra ciertos excesos antropomórficos en la etología cognitiva, terminó con un escepticismo respecto de si creen o no creen los monos y otras especies animales que otros tienen estados mentales. Sin embargo, esa se dio vuelta cuando se empezó a elaborar un conjunto de investigaciones que se convirtieron en un paradigma, así llamado, un paradigma competitivo, se le llama. Así cuando se empezó a estudiar el comportamiento atributivo de estas criaturas en contextos competitivos más que en contextos colaborativos. En los contextos competitivos mostraron ser bastante más habilidosos y una serie de trabajos permitió rediseñar dramáticamente los experimentos y se revelaron enorme cantidad de habilidades cognitivas. Uno de los más escépticos al comienzo, que es Tomasello, es un gran etólogo, termina haciendo una evaluación a 30 años de aquel trabajo de Premack diciendo, yo que no creía, ahora digo definitivamente sí, al menos en un cierto grado rudimentario, los primates tienen una teoría de la mente. Mi cuarto capítulo es este, voy a ir muy rápido porque no tengo tiempo, es la psicología cognitiva del desarrollo infantil, lo que se llamó sobre todo la teoría de la mente en los niños. También se le llamó la lectura de mentes, mind reading. Esa denominación utilizan los que quieren enfatizar que es más que una teoría, es una habilidad. Y ahí se replicó de nuevo la idea del problema que veíamos antes con la psicología de sentido común de los filósofos. ¿Es una teoría? ¿No es una teoría? Quienes creen que es una teoría son los que primero introdujeron el tema siguiendo las recomendaciones de Premack y Woodruff. En 1983 publicaron este artículo, se llama Creencias acerca de creencias, y concluyeron que los niños entre 4 y 6 años, y no antes, demuestran tener una capacidad para detectar creencias falsas, puesto que se interpretaba en ese momento que la capacidad para no detectar creencias, sino creencias equivocadas, mostraba la capacidad de quien atribuía de distinguir entre una representación causada por un evento externo y una representación distorsionada, es decir, que hay información externa que ese sujeto epistémico no tiene. Y yo la puedo reconocer. Es decir, para decirlo de otra manera, no confundir la creencia correcta que yo tengo con la creencia incorrecta que él tiene acerca de ese hecho. Si yo detecto una creencia falsa en otro, puedo predecir mejor lo que hará. ¿Dónde buscará el alimento que se escondió y que él cree que estaba allá y en realidad está acá, pero no lo sabe? No sé si me explico. Eso se llamó la creencia falsa. Tiene innumerable cantidad de versiones en esta temprana etapa de la discusión que llevó unos 20 años, que fue muy álgida en los años 90. El test se reformuló de muchas formas y primero era muy lingüístico, con lo cual evidentemente lo pasaban solo los niños que eran plenamente competentes y diestros, no solo en el uso del lenguaje para expresar qué atribuciones finas hacían, sino en la habilidad que para ellos era crítica, que era la de representarse representaciones, ¿no? Y no, un niño que aún no habla difícilmente pueda aislar una representación de aquello que la causa y pensar solo en ella, es decir, identificar lo que los filósofos llamamos la opacidad referencial. Una creencia es respecto de aquello a lo que refiere opaca, porque está afectada por el modo como el sujeto la tiene. Bueno, esto se llamó teoría de la teoría, para seguir con los nombres. O sea, es la teoría según la cual es una teoría. La TT, o la teoría, se opuso a otro modelo que rápidamente desarrollaron otros filósofos y que tuvo mucho ímpetu crítico, pero que finalmente resultó caer en los mismos, digamos, sesgos cartesianos que la teoría de la teoría. Voy a plantear de manera muy elemental el contraste entre una y otra. Mientras los teóricos de la teoría creen que los niños alrededor de los 4 años y medio y no antes recién mentalizan, recién pueden entender a otros como sujetos psicológicos, los teóricos de la simulación, que son aquellos que vinieron a discutirles a ellos, sostienen que el mecanismo es distinto. Simplemente los niños tienen que simular, usándose a sí mismos como un modelo, ya que se conocen mejor, y de ese modo imaginan qué puede estar pasando en la mente del otro. Una especie de ejercicio que a la vuelta del camino termina siendo bastante parecido al de John Stuart Mill. Me uso a mí mismo como un modelo,
dado que conozco por mi propio caso lo que sucede cuando hago estas cosas, entonces logro ponerme en sus zapatos. A eso se le llamó la teoría de la simulación y vino a estar especialmente alentada por el descubrimiento de las neuronas en espejo o neuronas espejo especulares, que causó tanto revuelo y que todo el mundo quiso usar en favor de todas sus distintas teorías en competencia. Los teóricos simulacionistas primero dijeron, ahí está la prueba de las bases neurales, de la capacidad casi automática que tenemos para ponernos en el lugar del otro. Las neuronas en espejo, como la palabra lo dice, son ciertas neuronas en el córtex prefrontal, las F5, que se activan tanto cuando yo, el sujeto que tiene esas neuronas, estoy haciendo algo, quiero hacer algo y lo hago, como cuando observo esa misma acción en otro y yo no hago nada. Se activa la misma región del cerebro, con lo cual cerebralmente estamos espejados, digamos. Así que comprendernos es fácil gracias a eso, para decirlo de una manera harto simplificada. El quinto capítulo es el que nos va, en mi opinión, a llevar a la senda de una explicación más sensata de la teoría de la mente, que ya ha sido rebautizada para registrar un giro importantísimo en la caracterización del fenómeno. Se llama ahora cognición social, que es ese dominio, así como se decía que la psicología de sentido común es un departamento del sentido común general. La cognición social es un área que para algunos es incluso modular, es decir, está casi encapsulada y es un área especializada de la cognición, pero para otros no está encapsulada ni es sobreespecializada, pero tiene características propias, y a eso se le ha dado a llamar el giro interactivo. Es decir, la discusión pega un vuelco dramático y se explica el conocimiento de otras mentes en un formato que no es más individualista, que no es más intelectualista, que no es más representacionalista, y que intenta dar cuenta de los fenómenos que en su momento bautizamos, y eso tuvo mucho éxito, uno a veces tiene suerte cuando escribe algunas cosas, que se llamó la perspectiva de la segunda persona. O sea, ni primera persona ni tercera persona. No somos observadores externos que no interactuamos, solo miramos por la ventana a los demás, ni nos tenemos que usar a nosotros mismos como ejemplo para saber qué piensan otros. Más bien nos co-construimos en la interacción. Y entonces la noción más básica, sobre todo en el desarrollo ontogenético, es la de intersubjetividad. Es una palabrita complicada porque subjetividad está cargada de componentes cartesianos, digamos, pero la noción clave, la que terminó imponiéndose, es la de las teorías de la interacción. La interacción es aquí no simplemente el resultado de que yo observo tu comportamiento y predigo lo que harás, sino que constituye el pensamiento que tengo. Se construye la propia vida psíquica individual, el niño lo hace, en interacción con otros. Muchos experimentos e investigaciones empíricas en psicología del desarrollo y también en etología cognitiva quedan mejor explicados bajo esta perspectiva. No necesitamos atribuir a los simios vigorosas teorías de la mente con capacidades metarepresentacionales y competencia lingüística que no tienen, y sin embargo podemos decir tienen capacidad para la intencionalidad de segunda persona. Y de hecho podemos, como digo, en la psicología del desarrollo, se debe sobre todo a Trevarten, pero a partir de ahí a muchos psicólogos del desarrollo, el haber llamado la atención sobre los sustantivos procesos cognitivos que viven los niños en el vientre, cuando nacen, desde que nacen y en etapas bien definidas, de tal manera que se puede hablar de un desarrollo que va de una especie de intersubjetividad primaria, otra secundaria, otra terciaria, cada una con hitos que van construyendo gradualmente una capacidad para interpretar a otros. Trevarten habla de las protoconversaciones, del papel de los balbuceos, de la significación de los gestos, de la vida emocional más que de las creencias, etc. Hoy se habla, por ejemplo, una denominación todavía más específica y más cargada de teoría de la noción de cognición social es esta, cognición socialmente situada. Allí ya el fenómeno deja de ser el nombre de una capacidad definida por el objeto al que va dedicada, es decir, la cognición social sería aquella capacidad que nos permite entender a otros, y pasa a ser algo prácticamente exhaustivo de la cognición a lo que sea que se aplique. Para poder entender algo necesitamos relacionarnos con otros y la cognición está co-constituida por ese acoplamiento corregulado entre sistemas cognitivos relativamente autónomos. Algo así.
bueno, yo saco aquí algunas conclusiones optimistas y bastante apresuradas acerca de cómo nos podemos desprender de la idea de que las otras mentes son opacas e inaccesibles, por lo tanto, que no tenemos que adoptar hacia ellas ninguna actitud observacional, no está justificado ningún escepticismo, no tenemos por qué construir teorías, no tenemos por qué asumir esta idea tan poderosa de que las mentes individuales están confinadas adentro del cerebro o a lo sumo adentro de la piel de nuestro propio cuerpo individual, sino que podemos tener una caracterización, como se llama hoy, de la cognición como extendida o distribuida, donde la relación con el entorno en algunos casos constituye la capacidad misma de la que estamos hablando, sin la cual no podría ser ejercida. La importancia que introduce esta visión respecto de la perspectiva más diacrónica y más gradualista, lo cual es bastante compatible con ver a la ontogenia humana, o sea, el desarrollo cognitivo infantil, en un proceso más gradual, sin hiatos o gaps que resultan inexplicables. O sea, el niño no mentaliza, o sea, es una especie de conductista hasta que a los 4 años y medio justo dice, este tipo está equivocado, eso parece bastante inverosímil. Y lo mismo ocurre con los grandes simios y con sus parecidos y diferencias con nosotros. Bueno, y por supuesto una perspectiva así no pretende quedarse con toda la verdad del asunto, sino que admite que a veces tenemos que hacer esfuerzos de reflexión cuasi teóricos, conjeturas, o tenemos profundas dudas escépticas acerca de qué diablos quiere aquel, o qué me hizo, o mirá cómo me mira y no tengo idea qué le pasa, o a veces nos usamos como un modelo más o menos fiable acerca de que cada vez que alguien hace eso es porque le pasa aquella cosa. Entonces uno puede explicar esta capacidad en humanos y en no humanos, porque ya dejamos de ser antropocentristas, como una capacidad en la que se combinan distintos tipos de estrategias, distintas fuentes de información y distintos tipos de mecanismos según los agentes de que se trate y según los contextos en los que deba producir este tipo de explicaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por excelente disertación. Abriremos ahora un espacio de 30 minutos para preguntas. Yo no los veo, así que si prenden la luz sería bueno. O, bueno, no sé. Okay. Bueno, muchas gracias por la charla, me pareció iluminadora. Cuando presentaste el último enfoque, al principio lo presentaste como una teoría y después implícitamente hablaste como perspectiva o como enfoque. Yo cuando escucho teoría pienso casi popperianamente en enunciados refutables, en que sea verdadera o sea falsa y que ciertas evidencias puedan hablar a favor o en contra. Hablar a favor o hablar en contra. Y cuando escucho enfoque ya esas virtudes estoy como compelido a postergarlas. Este de la cognición social se parece más a una teoría y es por ende capaz de hacer predicciones que diverjan de otras y en última instancia ser abandonada en términos empíricos, ¿o es un enfoque y por ende es más inmune a esta posibilidad? Te agradezco la pregunta porque fue demasiado rápido al final. No usé por error la distinción entre perspectiva de segunda persona y teoría de la interacción, porque efectivamente la segunda, primera o tercera persona son nombres de perspectivas, es decir, ángulos desde el cual describir o identificar un fenómeno. Se entiende que la perspectiva de primera persona pone el centro en el propio sujeto, la de tercera persona lo pone en la distancia entre el propio sujeto y algo externo, es decir, todos somos observadores. Si aplicáramos solo esa perspectiva, los conductistas son defensores de la tercera persona y no hay más que otra perspectiva, más allá de los detalles de su teoría, tienen una perspectiva. Y la segunda persona enfatiza en el contacto cara a cara, en la relación yo-tú, en la interacción yo-tú, ¿no? En la proximidad del vínculo. Pero eso es solo la perspectiva. La teoría necesita muchos detalles que desde esa perspectiva o compatibles con esa perspectiva albergan un conjunto de fenómenos que puedan explicar mejor. Punto 1. Punto 2. Cognición social es el nombre del fenómeno. La teoría interactiva es el nombre de la explicación de las manifestaciones más básicas de ese fenómeno. ¿Me explicó? Lo que antes llamábamos psicología
popular ahora llamamos cognición social. ¿Y por qué lo de social? Porque el objeto y la naturaleza de los mecanismos con los cuales conocemos el objeto son sociales, ¿no? Se obtienen en contextos sociales, se aplican al prójimo, digamos, y se co-constituyen en la interacción social. Por supuesto, la teoría es refutable, pero tiene tanta pluralidad y tanta generosidad y tanta flexibilidad para... básicamente la discusión es, ustedes creían que la única manera de explicar la teoría de la mente era con un modelo hiperteórico o de primera o de tercera persona. Y estos autores vienen a decir el asunto empieza antes, en fenómenos bastante más primitivos, que no son meros precursores conductistas, sino son precursores ya cognitivos que se van desarrollando en el niño y que pueden haberse desarrollado en los ancestros homínidos nuestros, ¿no? Hay una serie de conjeturas que Tomasello, por ejemplo, realiza, que son muy interesantes en un libro del 2014, acerca de cuál es el paso crítico que se produce entre los grandes simios, los humanos no modernos y los humanos modernos. Y él aplica la distinción de segunda persona y de, yo no tuve tiempo de decirlo, pero tenemos algo así como primera y tercera que monopolizaban la discusión, la segunda que vino después, y ahora los filósofos están estudiando los pensamientos we, los pensamientos nosotros, o sea, la importancia de la intencionalidad colectiva, algo de lo que solo seríamos capaces cooperativamente los seres humanos. Buenas tardes. Yo te quería preguntar sobre qué opinás de la propuesta de Damasio cuando construye su teoría desde un paradigma monista y que edifica a partir de la expresión el error de Descartes. Bueno, no me estoy acordando mucho del libro, célebre libro de Damasio, no sé cuál era, creo que el error de Descartes, de Damasio, según Damasio, era el haber, creo, si no seguro que es un error de Descartes, haber suprimido la enorme importancia que tiene en la vida cognitiva integral de cada uno de nosotros las emociones. Sí, el cuerpo, él habla de marcadores somáticos. Entonces él es uno de los filósofos que ha aportado más a la construcción de lo que hoy se llama, que no alcancé a nombrarlo, enfoques corporeizados de la mente, que intentan poner en cuestión la idea de que los fenómenos mentales, las capacidades cognitivas, tienen una excluyente, encontrada o no, aún, localización estrictamente cerebral, y que en realidad los fenómenos y los procesos cognitivos hay que situarlos en el cuerpo, en el cerebro, por supuesto, en el sistema nervioso, pero también en todas aquellas otras capacidades sensoriales, emocionales, motoras y en la interacción que el cuerpo propio tiene con el entorno externo. Que no somos cerebros con patas, como dice algún célebre divulgador de las neurociencias, sino que somos, entre otras cosas, cuerpos, organismos, que interactuamos con otros organismos, etc. Entonces el enfoque corporeizado es uno de estos enfoques que pega el giro, digamos, y hay otros más, de la cognición situada, la cognición extendida, la cognición embebida, la cognición corporeizada. Son todos esfuerzos, algunos de ellos compatibles entre sí, todavía están en discusión, que intentan mostrar que la mente no está confinada en el cerebro, no está por debajo del cráneo, que no era un alma, como creía Descartes, pero que tampoco es solamente un cerebro. Solamente un cerebro. No estoy diciendo que el cerebro no tenga nada que ver, si no me van a meter presa. Sí, buenas noches. Te quería preguntar si la última parte de alguna manera está referida a la empatía, como la palabra que lo puede sintetizar, o hay diferencias. La empatía es un fenómeno de segunda persona tremendo, excepto los casos de empatía hipercognitiva que requieren enormes, digamos, el altruista humano, las Madre Teresas, independientemente de la valoración que cada quien tenga, quiero decir, el ejercicio de ponerse en el lugar del otro hasta el extremo de la entrega y de la renuncia a los propios intereses y demás,
es un extremo, o sea, un comportamiento completamente no autointeresado en ninguna dimensión, es un tipo de empatía que no cabe atribuir a otras criaturas. Yo creo que el modelo de empatía más correcto es el que Frans de Waal ha propuesto con la metáfora de la muñeca rusa, según la cual hay fenómenos empáticos al principio muy primitivos que los bebés tienen, el contagio emocional, la imitación motora, la atención visual conjunta, hasta la simpatía, digamos, el saber lo que le pasa al otro, en entender lo que siente, el comportamiento de consuelo, de ayuda, el altruismo, etc. Entonces, la empatía es un fenómeno que en sus manifestaciones más básicas es típicamente interactivo. Y por supuesto creo que las neuronas espejos contribuyen a explicar mejor la empatía que la teoría de la simulación. Y que la empatía, por supuesto, también es una capacidad que está enormemente distribuida en otras criaturas, entre ellos y entre ellos y nosotros, ¿no? Yo he estudiado bastante el tema de la empatía y de la justificación del antropomorfismo con nuestros perros, porque está para mí enormemente demostrado que ellos, por supuesto, saben lo que nos pasa y nosotros, por supuesto, sabemos lo que sienten. Por muchas razones vinculadas con los procesos de domesticación que los han hecho así, pobrecitos. Sí, porque no tienen retorno. Hola, yo te quería preguntar en relación a lo siguiente. En relación a los niños autistas e incluso a las personas autistas adultas, una de las cosas que se dice, y se dice un montón, y se lee un montón, es que tienen dificultades o fallas en la teoría de la mente, en la empatía, y cómo podemos, y hay un montón, sí, Baron Cohen, sobre eso. Incluso también eso se discute, sí. También están quien los discute, también tipos de empatía y distintos, bueno, pero desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos pensar desde esta otra perspectiva de la cognición social, qué podría aportar a entender algo de lo que les pasa a los autistas? Si es que hay algo ahí que se puede pensar. No me siento competente para hacer una respuesta que vaya al punto por varias razones. Primero, no he estudiado mucho el tema. Segundo, sé que es un tema que, tomado por los teóricos de la teoría de la mente en la ontogenia infantil, ha sido objeto de mucha polémica. En tercer lugar, porque sé que hay un espectro de déficit del espectro autista, así llamado espectro autista, con lo cual explicaciones que pueden resultar buenas para cierto tipo de manifestaciones más graves, obviamente no lo son para otros. Pero parece, al menos voy a hablar fenomenológica y comportamentalmente, parece que hay, que en lo que llamamos el déficit autista hay una disminución o un compromiso de la capacidad para mentalizar, para registrar las intenciones, los propósitos, los deseos de los demás, para la cognición caliente, que es que significa me doy cuenta que estás ahí y que querés hacer esto, etcétera, ¿no? El ensimismamiento, el comportamiento solitario, los tipos de juego, en fin, pero no puedo decir más que lo que puede saber alguien. Lo que sí sé que cuando yo al principio dije, solamente voy a hablar de lo que dijeron los filósofos, los psicólogos del desarrollo y los de todos los cognitivos, debí decir, no voy a decir casi nada de neurociencias, excepto un comentario lateral inevitable sobre las neuronas espejo, y no voy a decir nada de la vastísima literatura, no lo dije creo, sobre déficit de trastorno del espectro autista, que es otra área de enorme importancia, como en general en la psicología y las ciencias cognitivas. Cualquiera de los déficits ilustra muchísimo acerca del fenómeno que normalmente queremos explicar en quienes tienen la competencia plena, digamos, ¿no? Así que ha contribuido mucho el caso a la comprensión del fenómeno. Sí, hola. Acá. Ya te voy a descubrir. Sí, gracias por toda la charla, muy explícito, muy claro. Al principio habías hablado de cómo una persona o un animal puede prever la acción de otra persona, de otro, y saber qué cosa va a suceder o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, la pregunta muy concreta sería esta.
supongamos, un papá está con su nene en un lugar donde puede haber algún peligro en algún momento. Le dice, si hay ese peligro, decirle a este otro nene que vaya y me avise. ¿Estaría relacionada con eso que decías? De prever la conducta, las acciones más que la conducta. ¿Estaría relacionado con eso? Prácticamente todas nuestras interacciones con nuestros congéneres, con nuestros prójimos, niños, adultos, amigos, extraños, etcétera, están intermediadas por procesos de atribución explícito o implícito de distinto grado de intenciones, propósitos, expectativas, temores, deseos, intereses, etcétera. Pero Lo que no significa, perdón, sí. porque hay mucha discusión sobre si no es demasiado decir eso, cuando al parecer en caliente no tenemos un registro autoconsciente de estar haciendo atribuciones. Entonces se ha discutido mucho si esa palabrita atribución psicológica no está sobrecargada típicamente por los filósofos, como si se requirieran, repito, ejercicios explícitos y verbales con poderes de discriminación muy también precisos, que parece requerir del otro lado que haya tenido un pensamiento consciente, que además coincida con la formulación verbal que daría si abriera la boca, etcétera, ¿no? Perfecto, pero ahora, gracias por esa Sí. la primera parte de la pregunta, porque va más allá y me agrada mucho que hayas comentado eso de los perros, porque la pregunta concreta sería, si en lugar de otro chico, ese papá le dijo a una perra eso mismo y la perra actúa en consecuencia. O sea, me pasó a mí con mi hijo, entonces yo a una perra le dije, le dije a mi hijo, si te pasa, él pensaba que podía meter el pie en una pila de ramas, 8 años tenía, donde él estaba jugando, y yo me iba a atender a un paciente por ahí, a una cuadra. Y le dije a mi hijo, él se preocupó, y si me pasa algo, bueno, decirle a la perra que me avise, y entonces ella va a ir a donde yo estoy y yo por la ventana lo voy a ver. No Están voy a a decir full nada. con la psicología popular en su casa. ¿Cómo? Están a full con la psicología popular. No, una cosa de lo más natural. Sí, Bueno, es que y bueno, mi hijo metió la pata, el pie en hizo entre lo que las no ramas, debía, eso era muy previsible, y claro, sobre todo después de haber sido advertido por el padre. entonces dijo, ay, yo miré y le pregunté, ¿te pasó algo? No, me dice. Ah, bueno. Y él le dice a la perra, ¿y vos por qué no le avisaste a mi papá? Y la perra salió caminando y se paró al lado mío. Todo funciona maravillosamente Claro, en esa comunidad. pero nos pasó con el otro hijo mío, estábamos en las grutas, una playa por acá donde hay unas piedras que quedan bajo el agua cuando hay marea. Estábamos paseando por ahí con mi hijo, tranquilito, había una lagartija en una de esas piedras, y yo le digo, esa lagartija se va a morir porque sube la marea y las olas golpean contra el acantilado y ahí se muere. Por estos bichos pueden estar un poco en el agua, pero si tienen donde agarrarse, sí, pero si no, no. Mil Sí. disculpas, pero estamos con el tiempo muy acotado. Bueno, Así que, lo hago cortito. Llegamos a la piedra, mi hijo puso la mano así, la lagartija cruzó de aquí hacia allá, por arriba de la mano de él, después de allá vino acá y se puso arriba de la mano de él, y él la llevó lo más tranquilito y la puso en un lugar donde la lagartija se podía salvar. Según mi filósofo predilecto, uno de ellos, nosotros adoptamos lo que él denomina la actitud intencional, que parece una palabra más técnica y al mismo tiempo menos sobrecargada que la actitud psicológica, frente no solo a otros seres humanos, para quienes la utilizamos de manera paradigmática, sino que la extendemos, por supuesto, a niños, a animales y sobre todo a animales próximos, evolutivamente próximos y próximos por procesos de domesticación bastante explicables, y que además la extendemos a algunos artefactos relativamente sofisticados. La actitud intencional nos permite, con esa liberalidad, predecir con bastante grado bajo ciertas condiciones normales, con bastante grado de precisión, pero también otra vez de generalidad, sin comprometernos con el conocimiento que de hecho no tenemos acerca de qué ocurre realmente ahí dentro,
adentro de ese programa o de ese robot, adentro de la cabeza de ese perro, adentro de la cabeza de tu hijo, adentro de la cabeza de tu esposa, sin comprometernos con la existencia de nada concreto, pero que eso funciona. Hay que explicar por qué funciona, por qué yo sin saber realmente qué hay en tu cerebro puedo saber, en función de una serie de rasgos comportamentales públicamente accesibles para todos, que estás aburriéndote, que estás inquieto, que tenés hambre, que ya es tarde, que es viernes, que está bueno por ahora. ¿Por qué puedo hacer esas predicciones? Porque hay patrones de comportamientos y porque esta actitud intencional resulta ser una estrategia adaptativa bastante exitosa, de una enorme eficacia práctica y que nos proporciona una habilidad crítica para la supervivencia en un contexto máximamente social como aquel en el que vivimos los seres humanos. Vamos a realizar la última pregunta. Sí, en realidad me gustaría preguntar varias cosas, pero acá. Acepto que debo haber entendido el 10% de toda la charla. Perdón, no era la idea. Para mí eso es Sí. un fracaso. No por vos, veo que muchos sí, yo sé de que no tengo el conocimiento, pero sí me pareció interesante, por lo que entendí, el tema de la proyección, que lo nombraste al principio, y que en nuestra relación con los otros muchas veces lleva a malos entendidos, ¿no? Donde creo suponer lo que el otro piensa, pero en realidad es lo que yo estoy pensando frente a mí misma, ¿no? Como proyectamos que el otro está enojado y en realidad soy yo la que estoy enojada, ¿no? Sí. Y que eso se está empezando a tener en cuenta, supongo, en la psicología y en las relaciones sociales, pero quizás no lo suficiente como para, quizás científicamente, poder aportarlo a la sociedad para que la gente pueda trabajar sobre eso, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, yo diría esto, bueno, hace bastante que la psicología, el psicoanálisis, la psicología cognitiva y otras teorías psicológicas incluyen en la explicación del comportamiento humano factores que inciden en ese comportamiento y que lo explican y que no son accesibles y no están bajo el control consciente del sujeto que actúa así. Todo lo que hemos dicho no va en contra de eso. Estamos situándonos en un nivel bastante más superficial del fenómeno y para caracterizar comportamientos relativamente habituales entre nosotros. En general, cuando bostezamos tenemos sueño, cuando decimos estoy cansada, en general, bajo ciertas condiciones de contexto y de información, es verdad. Es decir, no mentimos todo el tiempo, no disimulamos todo el tiempo, enfatizo todo el tiempo, pero eso, nada de todo eso impide que en muchas circunstancias también cotidianas, distintos factores perturban nuestra atribución y nuestra comprensión de lo que está pasando al otro, ¿no? Sea porque indebidamente les atribuimos lo que en realidad creemos que pasa, por distintas razones, sea porque no disponemos de información suficiente, etc. Sin embargo, este tipo de caracterización de la eficacia de la psicología popular tiene también los remedios para eso, hasta cierto punto. No pretende ni puede explicar los fallos cognitivos, no puede explicar cómo operan mecanismos profundos, subconscientes, implícitos, etc. No está hecha para eso, por así decirlo. Pero ahí arriba también emergen problemas. Tampoco, todos tenemos experiencia de fracasos interpretativos con el otro, pero eso no es masivo. Absolutamente no es masivo. Si cuando salís a la calle no supones que cuando estás por cruzar el auto en general no frena para no atropellarte, si no te podés manejar, y así. Podrías caracterizar el 99% de tu conducta cotidiana rodeada de personas cuyos propósitos e intenciones no conoces y que sin embargo predecís lo que hará bajo el supuesto de que hay patrones de comportamiento de la comunidad que compartimos y que nos ayudan a orientarnos, o como se dice técnicamente, a navegar socialmente de una manera relativamente eficiente. Es decir, no perecemos. A algunos sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.